En septiembre de 1943 inició operaciones el TEC de Monterrey con don Víctor Bravo Aúja como rector. Posteriormente fue secretario de Educación con el presidente Luis Echeverría. Lo conocí cuando vino a hacer una guardia de honor ante el busto de mi abuelo don Apolonio, entonces en la esquina noroeste de la Alameda en Saltillo. En 1960 fue nombrado rector del ITESM el ingeniero Fernando García Roel, egresado de la UNAM y con especialidad de la Universidad de Wisconsin en Madison. Estaría al frente hasta 1984. Alguna vez me dijo que cuando lo invitó a dirigir el TEC, mientras se arreglaban todos los trámites protocolarios, pero él ya debía ocupar el puesto, don Eugenio Garzazada le había dicho: finge que funges y funge que finges. Lo que me trae a una historia que les debo sobre un hongo. Yo soy Sergio Avilés y este martes, como todos los martes, les cuento. El que me encontré en mi patio, Chlorophyllum molybdites, fue descrito por Paul Kummer en 1871 en su libro Guía para el estudio de los hongos. Resulta que para clasificar hongos un método muy utilizado es poner debajo una hoja de papel blanco y hacer que caigan ahí sus esporas. Las de esta variedad son de color verde, por ello el nombre de Chlorophyllum, y molibdites porque el tono es opaco, plomáceo como el metal. La familia de los hongos compone uno de los reinos de la naturaleza, menos conocido que el animal y el vegetal, pero más que los otros dos, prácticamente ignorados: el reino Monera de las bacterias y el reino Protistas de las algas, y se le llama reino Fungi, de ahí la extraña asociación de ideas. Se conocen alrededor de 155,000 especies de hongos en el mundo, pero existen muchísimas más que no han sido clasificadas. En México crecen cientos de variedades tanto comestibles como tóxicas, entre estas últimas el famoso Amanita phalloides, llamado hongo de la muerte. Y con razón, pues es responsable del 90% de todos los casos de intoxicación con hongos desde los primeros tiempos. Su toxina destruye sin piedad el hígado y los riñones. Una de sus víctimas más famosas fue el emperador Claudio, protagonista de la novela de Robert Graves. Claudio fue emperador del año 41, cuando asesinaron a su sobrino Calígula y él quedó como único hombre adulto de la familia. Era cojo y tartamudo y toda su vida fue víctima de bullying. Su propia madre, cuando quería insultar a alguien, decía que era más tonto que su hijo Claudio. Se casó 4 veces. 2 de ellas se divorció por infidelidades de sus mujeres. Una enviudó al 4.º día de su boda y la 4ª esposa, Agripina, acabó con él para que su hijo adoptivo, Nerón, pudiese acceder al trono, y lo mató dándole un plato de Amanita phalloides. Me recordó la historia de la señora aquella que había enviudado 5 veces. Sus primeros 4 maridos murieron por comer hongos venenosos, pero el 5.º murió porque se cayó de un 5.º piso. No se quiso comer los hongos venenosos. Hay muchísimas variedades de hongos tóxicos. Un primo del hongo de la muerte, la Amanita muscaria, es el más fácilmente reconocible, pues es rojo con manchitas blancas. Se usa tradicionalmente como insecticida y se le conoce como hongo matamoscas. Hay uno que parece castigo divino, el Ampuloclitocibe clavipes, que resulta venenoso cuando se le consume luego de unos días de haber bebido alcohol. Otra víctima del hongo de la muerte fue el Papa Clemente VII, reconocido como científico y amante de la naturaleza, a quien le gustaba recolectar hongos. Se dice que los comió accidentalmente, aunque con el Vaticano nunca se sabe. Motivos no faltaban. Le tocó a Clemente negar el divorcio a Enrique VIII. Fue encarcelado por Carlos V del Sacro Imperio Romano y enemigo de Francisco I de Francia. Y reconoció que la Tierra gira alrededor del Sol,
100 años antes del juicio en contra de Galileo. Murió el 25 de septiembre de 1534 después de comer hongos venenosos. También en el año 486 a.C., Buda murió a los 80 años después de comer un plato de hongos venenosos. Este año en Australia se condenó a una mujer por haber envenenado con hongos a su marido y a sus suegros. Ella sostiene que fue un accidente, aunque luego de aquella cena se deshizo de un deshidratador y de los platos en que sirvió la comida, que aún no encuentra la policía. Los gringos, muy prácticos, llaman mushrooms a los hongos comestibles y toadstools, pedestales para sapos, a los hongos venenosos, en la creencia de que todos los sapos son venenosos. No todos. Hay algunos, como el sapo del desierto de Sonora, Inclinus alvarius, que suda una potente toxina alucinógena con gran potencial terapéutico, aún no del todo conocido, ya que actúa sobre más de 5,000 proteínas en el cerebro humano. De este les platico en otra ocasión.